Bueno, esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud admitió de un leve, así lo llamó, incremento de casos de COVID en 6 entidades. Dijo que lo más notorio en este caso era lo que ocurría en Yucatán y Quintana Roo, aunque también pues se han hay picos, hay repuntes de casos de COVID en Baja California Sur, Campeche, Sinaloa y Veracruz, dijo López-Gatell. Le agradezco mucho al doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, y pues a quien recurrimos para conocer de manera muy precisa los datos sobre el comportamiento de la epidemia en México, que me tome nuevamente la llamada. Doctor, muy buenos días, le agradezco que esté otra vez con nosotros. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, a tus órdenes. Ayer usted decía en su cuenta de Twitter, que siempre leemos, que la curva de casos activos reportados en los últimos 14 días a nivel nacional ya muestra un claro repunte impulsado por varias entidades federativas. ¿Cómo están los datos, doctor? Si nos puede comentar, por favor. Pues te diría que sin sorpresas, porque lo hemos ido viendo, por ejemplo, desde el 10 de mayo, que empecé a comentar particularmente sobre la tercera ola de Quintana Roo, y desde entonces para acá, pues nada más hemos visto cómo se han ido acumulando y sumando más y más entidades federativas que empiezan a mostrar repuntes. Ya ahorita ya es de tal magnitud el repunte en varias entidades que incluso la curva a nivel nacional, que es el agregado de las 32 entidades federativas, pues ya predomina el alza sobre la tendencia de baja que tuvimos. Entonces sí justo creo que ya estamos en un momento ya muy preocupante de repuntes generalizados. Digamos que lo que pasa en estas 6 entidades, no sé si solo sean 6, pero le voy a preguntar enseguida eso a usted, pero lo que se manifiesta en estas entidades ya pega a nivel nacional. En el agregado de las cifras a nivel nacional, sí, porque digamos, hemos estado por estado, digamos, lo que evitaba que la curva a nivel nacional se le viera repunte es porque la mayoría de las entidades no mostraban ese repunte, pero a partir de que varias entidades, todas las más pobladas como en la Ciudad de México, el Estado de México, se estancaron en su descenso de casos y seguíamos con repuntes en varias entidades, pues entonces en el agregado nacional esto ya cambió la tendencia en el país, e incluso en entidades que se habían estancado ya empiezan a presentar ligeros repuntes, como es el caso de la Ciudad de México, Estado de México o Nuevo León, no tan severos como los que están dando en la península de Yucatán, pero simplemente lo hemos estado viendo a lo largo de más de un mes, ¿no? Como poco a poco se empieza a configurar un repunte en todo el país. ¿Usted lo nota entonces como fecha de inicio de esta nueva, de este rebrote o repunte el 10 de mayo? Sí, básicamente fue bueno la primera vez que empecé ya como a compartir mis redes sociales que ya era muy preocupante lo que estaba pasando, bueno, en particular en Quintana Roo, pero ha sido como un efecto de contagio a sus vecinos costeros, ¿no? Se empezó a contagiar Yucatán, Campeche, Sí. Tabasco, Veracruz, subiendo por Tamaulipas y también del lado de la costa del Pacífico. Son efectivamente solo 6 estados los que mencionó López-Gatell hoy en la mañana, o podemos encontrar repuntes en otras entidades del país. Pues yo veo ya en más de 6 estados. Lo que pasa es que las autoridades siempre tienden a minimizar o a reportar con mucho rezago lo que está sucediendo. Pero yo te diría, los casos, bueno, el caso más grave sigue siendo Quintana Roo. Luego te diría que hay 4 repuntes muy preocupantes, que son el caso de Yucatán, Tabasco, Baja California Sur y Sinaloa. Y luego otros repuntes que también son no tan severos, pero ya preocupantes, Campeche, Veracruz, Tamaulipas y Sonora. Y preocupa también pues que son repuntes leves, pero por la densidad de población que tenemos en la Ciudad de México, Estado de México, pues sí es muy preocupante. Son más de 6 entidades las que ya están presentando repuntes de diversas intensidades. Bueno, entonces más de 6 estados. Doctor, en el caso de Quintana Roo, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Pues en el caso de Quintana Roo, bueno, lo primero que hay que recalcar de esa entidad es que el nivel de contagios que está mostrando, pues ya superó los 2 picos anteriores y no se ve que esté desacelerándose, ¿no? El nivel de positividad, digamos,
por ejemplo, para que te des una idea, a nivel nacional el nivel de positividad anda como en 19 y pico por ciento. Bueno, la positividad de Quintana Roo de las últimas 4 semanas anda en 46.7%. O sea, como los peores momentos que tuvimos en la epidemia de México, ¿te acuerdas? Que uno de cada Sí. dos pruebas resultaban positivos. Bueno, eso es lo que está viviendo justamente Quintana Roo. De ese tamaño es el problema en esa entidad. Y esa tasa de positividad nacional, doctor, de 19%, cuéntenos cómo se ha comportado en este mes, mes y fracción que me menciona usted. Pues había alcanzado un mínimo, ¿no? O sea, digamos, de la mano con con el descenso de casos que tenemos durante varias semanas, o sea, de haber estado en niveles por arriba del 50%, pues llegó a bajar hasta niveles pues como del 16%, Ujú. eso fue hace como unas 2 semanas, pero ya en las últimas 4 semanas ya rebotó, se nota también el cambio de tendencia en la positividad y ya ahorita ya en niveles del 19%, digo, todavía muy lejos de esos 50%, pero porque es a nivel nacional, pero si tenemos una entidad que trae niveles casi del 50%, pues eso nos habla que tenemos un problema muy serio en un país que está interconectado y que la gente va y viene y que entonces pues puede contaminar otras entidades, como ya ha estado sucediendo. Sí, hay manera, yo sé que su especialidad es la matemática y se lo pregunto en ese sentido. ¿Hay posibilidad de rastrear estos aumentos, esta elevación del índice de positividad en el país al tema electoral? ¿Hay algo que nos diga que por ahí viene o algo que lo niegue? Pues yo te diría que estas señales ya estaban desde antes, porque si empezamos a ver que empezaron los repuntes muy claros en varias entidades a partir del 10 de mayo, bueno, podría atribuirse, ¿no?, al aumento de la movilidad, las campañas, Ujú. que incluso estuvo documentado por los medios que hubo varios eventos en los que no había ni sana distancia ni uso generalizado de cubrebocas. Entonces sí, siempre el aumento de la movilidad pues va a contribuir al incremento de contagios, Ujú. el regreso a clases presenciales en algunas entidades, es decir, todo suma, todo lo que sea aumento de movilidad, reapertura de actividades, pues implica un riesgo de repunte. Entonces creo que la suma de todo eso, yo no lo achacaría a una actividad en particular como fue la jornada electoral. Pues muy bien, doctor. Mi última pregunta sería, pues, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué hacemos para que estos casos en estas entidades que hemos mencionado, estos repuntes, pues no se conviertan en una ola nacional? Pues sí, le estoy diciendo la movilidad es la medida de que cada quien lo puede hacer. No sé si, por ejemplo, a los padres de familia les dan la opción de que envíen o no a sus hijos a la escuela, pues quizás no es momento de enviar de regreso a clases presenciales a los niños. Es decir, hay muchas actividades que quizás se pueden posponer, no hay que perder de vista que ni el 20% de la población mexicana cuenta con esquema completo de vacunación, todavía falta. Entonces, creo que debemos de esperar el resto del año a que se logre vacunar por lo menos al 70-80% de la población para entonces retomar actividades, porque si no, sí nos estamos arriesgando a un repunte muy muy importante. Desafortunadamente el ritmo de vacunación, eso sí es muy notorio, después de las elecciones ha disminuido, fue evidente en las propias gráficas de la Secretaría de Salud, cómo aceleraron la vacunación justo en la semana que iba a haber elecciones, se batió ese récord de más de 1 millón de Llegamos al dosis. millón, me acuerdo, sí. Exacto. Pero ahorita tú ves las mismas gráficas de Secretaría de Salud y pasaron las elecciones y ya bajó el ritmo a la mitad, ¿no? Entonces ya no es prioridad para el gobierno vacunar tan aceleradamente como lo estaba haciendo antes de las elecciones, pues tenemos que esperar entonces Ujú. los meses que sean necesarios a que estemos debidamente protegidos o estamos expuestos a repuntes muy importantes. Pues, doctor, vamos a estar muy atentos a esto y le agradezco, como siempre, que nos tome la llamada. Le mando un abrazo. Encantado, Pascal, muy buenos días. Gracias, el doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM. Son las 10.